¿Cómo está usted? Muy buenos días, don Julio. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Muy bien, gracias. Bueno, escuchando sus interrogantes desde temprano y brevemente debo decirle, con relación al tema de los pensionados, obviamente, claro que no está contemplado en el plan operativo anual el desembolso de ese monto. Sin embargo, usted habló de la Ley General de Presupuesto y habló de la potestad presidencial de Sí. hacer las modificaciones. Yo le voy a poner un ejemplo. Ese plan operativo anual del Ministerio de Educación no es una camisa de fuerza, sino que es una programación, es una proyección que puede reajustarse si hay voluntad política y si hay la organización necesaria, porque el presupuesto y el plan operativo anual pueden ser flexibles. Un ejemplo de esto es que para algo tan poco fundamentado como la compra de vehículos, recientemente se modificó el presupuesto del Ministerio de Educación para comprar 3.000 millones, para alquilar casi 3.000 millones de pesos en vehículos de transporte. Pero Y pues eso de no está vehículo para el Ministerio de Educación. para transporte escolar. Sí, Yo más adelante lo voy a desarrollar eso. Algo sí. increíble. O sea que el tema del presupuesto, si hay voluntad política, eso no puede ser un problema. Algo más sencillo. El ministerio tiene una enorme subejecución presupuestaria. Al día de hoy, el ministerio ni siquiera ha podido ejecutar el 45% de su presupuesto, faltando 4 meses para el año, para terminar el año fiscal. O sea que si hay voluntad y organización y capacidad, todo es posible en el presupuesto O de sea, educación. que ese nudo jurídico lo pueden desatar si todavía no lo han desatado para poder hacer ese pago a los maestros jubilados y pensionados. Usted tiene la razón en que no es potestad del Ministerio de Educación, sino del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en términos de fondos y de modificación presupuestaria, eso sí es posible. Es un tema, reitero, de voluntad. Y si no fuera suficiente con los fondos del Ministerio de Educación per se, usted tiene otras instancias del Ministerio que tienen una enorme subejecución presupuestaria, que no van a poder gastar los fondos que tienen, porque ya solo les queda un cuatrimestre de ejecución presupuestaria. Pero con relación a su otro comentario, que realmente oportunamente es precisamente de lo que en esta mañana me gustaría hablar, usted ha hablado de un nuevo decreto que se ha lanzado, el decreto 36523, un decreto mediante el cual se aspira a reformar y modernizar la educación. Sin embargo, me temo decirles que no se logran resultados diferentes haciendo lo mismo. Ya hace una década en este país nos embarcamos en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana y desde 2012, hace más de una década, diseñamos la Estrategia Nacional de Desarrollo. Lo que propone el decreto 36523 es exactamente lo mismo que tenemos 10 años tratando de lograr mediante el Pacto por la Educación y la Estrategia Nacional de Educación. El punto es que no se logran reformas haciendo las cosas de la misma forma. Eso no es una reforma. Cuando usted analiza el decreto 36523, que dice en su primer artículo que declara de alta prioridad nacional el proceso de reforma y modernización del sector educativo de nivel preuniversitario, eso ya se hizo hace 10 años. Cuando hicimos, si usted recuerda, porque yo participé y seguro que usted también, el Pacto por la Educación, esto fue declarado una prioridad. Y tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué en 10 años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa y de la Estrategia Nacional de Educación no se han logrado las metas? Antes de emitir un decreto que quiera reformar y modernizar la educación, aquí hay que hacer muchas cosas y debemos revisar objetivamente, técnicamente, científicamente, qué es lo que ha impedido esa reforma educativa. No es con un pedazo de papel esbozando ideas generalizadas que le llaman decreto, que se modifica y se reforma y se moderniza la educación. Cuando usted lee el artículo número 2 de este decreto, reza lo siguiente: objetivo de la reforma y modernización. Dice, el proceso de reforma y modernización del sector educativo tiene el objetivo de fortalecer la institucionalidad. ¿Pero cómo?
La gobernabilidad, ¿cómo? La efectividad de las políticas públicas, ¿cómo? Así como la presentación o prestación eficiente del servicio educativo. Pero señores, tenemos una década tratando de eficientizar el servicio educativo y dice con miras a garantizar el derecho fundamental a la educación de calidad. Pero señores, desde la ley 6697, aquí se ha esbozado en todos los documentos, en todos los decretos, en todos los artículos, ordenanzas, que se debe garantizar el derecho fundamental a la educación. ¿Qué es lo que este decreto trae de nuevo? Mire, si ustedes recuerdan, hace ya más de una década, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo a 2030 postulaba la construcción de una sociedad donde eficientemente existe igualdad de derechos y oportunidades. Y fíjense que la primera estrategia era educación de calidad para todos y para todas. O sea que tenemos una década diciendo lo mismo. El punto es que no es poniendo un decreto en papel y esbozando que se quiere priorizar la reforma educativa que esto se logra, porque no se logran reformas haciendo las cosas de la misma forma. Fíjense que el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, que ya va a cumplir una década, también en su numeral número 7 decía lo siguiente: sobre la modernización de la gestión del sistema educativo para elevar la eficacia, transparencia y rendición de cuentas. Todo lo que dice el decreto actual es exactamente lo que la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Pacto Nacional para la Reforma de la Educación esbozaba. Fíjense en pantalla que todo lo que propone este decreto 36323 ya ha sido propuesto antes. Si usted lee el artículo 23 de lo que fue el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, usted va a encontrar objetivos generales, específicos y líneas de acción. Y este numeral, en su parte 2.11, decía que se aspiraba a implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, que propicie el desarrollo humano. Señores, lo mismo, usted va numeral por numeral: impulsar la modernización institucional del sistema educativo, programar los recursos presupuestarios del ministerio necesarios, asignar los recursos financieros, fortalecer la formación y profesionalización docente, revalorizar la profesión, revisar periódicamente los currícula, fortalecer la enseñanza de la ciencia, tecnología, aplicar, o sea, todo lo que este decreto ahora y en un momento poco, entiendo yo, apropiado, porque ya han pasado 3 años de gestión del Ministerio de Educación en los cuales no se ha acertado y no se ha cumplido. Entonces, ¿cómo es que ahora, al inicio de un año escolar, se propone aquí un pacto para la reforma y modernización del sistema educativo? Entonces, usted comentaba, don Julio, algo muy importante: la amplitud de los objetivos de este decreto, lo cual yo he titulado objetivos inalcanzables con las actuales autoridades del MINERT. Vamos a leer el objetivo número 2, este artículo que dice objetivo de la reforma y modernización. Y dice: el proceso de reforma y modernización del sector educativo tiene el objetivo de fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad, la efectividad de las políticas públicas, la prestación eficiente del servicio educativo. Usted sabe todo lo que eso abarca. Entonces yo me pregunto, y yo entiendo como académico y presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, que no es posible fortalecer la institucionalidad y la gobernabilidad con un ministro de Educación como Ángel Hernández, quien constantemente viola las leyes, se niega a rendir cuentas y viola hasta el derecho al libre acceso a la información pública. Usted sabe la cantidad de demandas en el Tribunal Superior Administrativo que tiene la actual gestión de Ángel Hernández por violar la ley de libre acceso a la información pública. El simple hecho de que se quiere fortalecer la institucionalidad con un ministro que constantemente viole las leyes, eso no es posible, eso no tiene credibilidad. El problema con relación a la efectividad de las políticas públicas de educación no está simplemente en su diseño,
sino en que el país no cuenta con el nivel de institucionalidad que garantice el cumplimiento de esas políticas. Lamentablemente, la actual gestión del Ministerio de Educación no cuenta ni con los niveles de institucionalidad ni de credibilidad para impulsar algo tan amplio como esto. Estamos hablando de reformular el sistema educativo. Y yo pregunto, ¿y en un momento tan crítico como este, es el momento para hacer esto? ¿Y dónde están las investigaciones, los estudios que sustenten esto? Miren, en nuestra opinión, antes de hablar de una nueva propuesta de reforma educativa, el Estado dominicano debe evidenciar y aceptar cuáles son los factores que han impedido el cumplimiento de las metas del Pacto Nacional para la Reforma Educativa y de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque aquí el problema es que no hay continuidad. Y aquí, con este decreto, se está ignorando que se ha fracasado en la implementación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014-2023 y se ha fracasado en lo que tiene que ver con el área de educación en el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Educación. ¿Cómo es que de la nada se saca un decreto para hacer una nueva reforma sin haber ni siquiera estudiado ni evidenciado qué es lo que ha impedido que la anterior reforma se cumpla? Porque aquí se está ignorando el problema y se quiere proponer una nueva solución. Y los gremios magisteriales, la familia dominicana, toda la sociedad dominicana no debe aceptar una nueva reforma, una nueva propuesta de reforma sin que primero se nos garantice que el Estado cuenta con la institucionalidad necesaria para llevarlo a la realidad, porque no lo ha hecho en la pasada década. Fíjese que en el párrafo de este artículo dice: el proceso de reforma y modernización del sector educativo abordará de manera específica los siguientes aspectos. Primero, actualización normativa del sector, incluyendo la revisión de las normativas vigentes y la formulación de un marco legal y reglamentario moderno, coherente y consistente, que garantice la seguridad jurídica, el derecho fundamental a la educación, así como la participación social, la transparencia y la rendición de cuentas. Señores, todas propuestas ambiguas, generalizadas, sin investigación educativa que las respalde. Y yo pregunto, ¿actualizar cuáles normativas? ¿Se pueden actualizar y modernizar las normativas en 3 meses, como propone este decreto? En 84 días, ¿qué es lo que le queda? Señor, esto es una quimera, esto es una fantasía. Otra pregunta. Si el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha demostrado ser el mejor ejemplo de la violación al derecho a la participación social, a la transparencia, a la rendición de cuentas, ¿cómo es que va a liderar esta transformación educativa? Con un ministro que se ha negado hasta rendir cuentas, con un ministro que en un momento fue capaz de enviar a la familia a enfrentar a los maestros, que está constantemente sometido a la justicia en el Tribunal Superior Administrativo por violar leyes tan básicas como la de libre acceso a la información, con un ministro que la semana pasada se enojó y casi insulta a un periodista porque le pidió rendición de cuentas. ¿Puede una gestión así liderar un cambio en educación que garantice transparencia, rendición de cuentas? No, vamos a recordar esto. O sea, las bibliografías que se aprobó no han sido evaluadas, o eso es un proceso de evaluar. Digo yo. Dice que desconocen el puntaje de Escuchen esto. Cuando se le pide una rendición de cuentas a este ministro, él dice que el país no tiene que conocer, que eso es algo interno del Ministerio de Educación. Con una figura así en el Ministerio de Educación, por favor, que no nos pidan a los docentes, a los ciudadanos, que creamos que vamos a liderar una transformación en educación, porque ahí no hay ni transparencia ni legalidad. O sea, todas son propuestas muy amplias, muy ambiguas, sin investigación educativa que las respalde y sobre todo con una gestión ministerial que no cuenta con la credibilidad para liderar una transformación ética, transparente, jurídicamente correcta.
También el numeral número 2 de este artículo dice que se aspira a la revisión y actualización de las políticas educativas orientadas a la garantía del derecho a la educación y el sostenimiento del proceso de desarrollo nacional con equidad. Pero yo pregunto, ¿cuáles políticas educativas? ¿Ya se hizo algún estudio, alguna investigación para determinar cuáles son las políticas educativas que se deben actualizar y revisar? No. ¿Por qué? Porque este decreto fue hecho junto con un grupo de instituciones que son las mismas que están en el Consejo Nacional de Educación, en el Pacto Nacional para la Educación, en todas las instituciones que son proveedoras del Ministerio de Educación y a la vez son supuestamente veedores de la calidad de la educación. Entonces, lamentablemente aquí es un tema de credibilidad y de algo muy importante, de investigación educativa, por favor. Este numeral, hablar de revisión y actualización de las políticas educativas. ¿Usted sabe cuántas políticas son? Entonces, aquí cometieron un error y fue lanzar este decreto realizado a puertas cerradas con un grupito sin consultar a la sociedad dominicana, sin consultar a los gremios docentes, sin consultar a todos los actores. Y ahora les dice que no, que ellos van a participar en las mesas de consulta. Eso no es así. Eso quizás así en una dictadura, pero no en una democracia. Entonces, yo me pregunto, ¿es que acaso la violación y el cumplimiento de las políticas educativas que ya tenemos ha sido un tema de actualización y diseño? ¿Es que es modernización lo que le falta? Señores, aquí el problema de las políticas educativas no es de actualización y diseño, es de cumplimiento. Es que las autoridades, gobierno tras gobierno, son las primeras que no las cumplen, ni a cabalidad ni con eficiencia. Aquí, antes de embarcarse en una reforma educativa, aquí tenemos que garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las autoridades y la institucionalidad, hasta la garantía jurídica. Perdón, sí. ¿El observatorio va a participar en esa consulta? Es que a nadie se le ha notificado. Ayer en el periódico yo veo que después que nosotros expresamos nuestro desacuerdo con un nuevo plan decenal sin haber consensuado ideas, entonces el ministro dice en una inauguración de una escuela que todos los sectores van a participar. ¿Pero cuándo? ¿Ya después que ellos han hecho el decreto? No, porque el artículo 3, en el párrafo 3, dice que se van a convocar a otras instituciones a las mesas de trabajo. O sea, pero ¿cuáles mesas de trabajo? Porque fíjese qué es lo que pasa. Antes de lanzar un decreto como este, lo que debió hacerse fue inverso. Fue convocar a todos los sectores para reflexionar qué es lo que ha impedido que se cumpla la reforma educativa. Porque esto que presenta este decreto ya se presentó hace 10 años, señores, y no se ha logrado. Entonces, lo primero que usted hace, mire, Albert Einstein decía que la definición más precisa de la locura, de la demencia, es hacer lo mismo todo el tiempo, creyendo que va a lograr resultados diferentes. Es que con este decreto no vamos a lograr ningún resultado diferente porque son los mismos grupos, los mismos actores, los mismos especialistas, los mismos consultores. Señores, es que aquí lo hicieron mal con este decreto. Antes de lanzar un decreto de esta naturaleza, debió haberse llamado a todos los sectores involucrados en el mundo educativo a determinar qué fue lo que impidió que la reforma y modernización educativa que se propuso en el Pacto Nacional por la Educación y en la Estrategia Nacional de Desarrollo se cumpliera. Vamos a hacer lo mismo ahora. Le voy a decir algo. Yo entiendo, yo exhorto a todos los gremios de docentes de este país y a todas las instituciones de la sociedad civil a que se opongan a esto sin que primero nosotros realicemos a nivel nacional un consenso y una determinación que revele qué es lo que ha impedido que en la pasada década se ejecutara la reforma y modernización del sistema educativo. Porque si no, esto es otra pérdida de tiempo. Mire, a estos van a ir
los mismos grupitos y los mismos grupos de intereses que están en el Consejo Nacional de Educación, en el Pacto Nacional por la Educación, en las ONGs que supuestamente hacen veeduría de educación y a la vez son contratistas del Ministerio de Educación. Las mismas figuras que llevan 30 años controlando la educación de la República Dominicana y han sido cómplices y beneficiarias de la debacle de la educación dominicana. O sea que esto tiene muy poca credibilidad porque no se logran resultados diferentes haciendo lo mismo. El siguiente numeral dice que se aspira al fortalecimiento del sistema de planificación, programación de las políticas y estrategias públicas dirigidas a la eficiencia en el uso de los recursos y la efectividad en el alcance de las metas. Pero una pregunta. Si la gestión del ministro Ángel Hernández ha demostrado ser incapaz hasta de ejecutar eficientemente el presupuesto planificado, ¿cómo es que esta misma gestión va supuestamente a liderar el fortalecimiento de la planificación y la eficiencia en el Ministerio de Educación? O sea, el doctor Haggott decía que el intoxicado razona a través de las toxinas. ¿Cómo es que una gestión ministerial que no ha sido capaz ni siquiera de ejecutar lo que planifica año tras año o en el tiempo que tiene la gestión es quien va a liderar la modernización de la planificación, la programación de políticas? Señores, es que esto, hay una frase muy del dominicano que dice que el que mucho abarca, poco aprieta. Fíjese que el siguiente numeral dice fortalecimiento de la coordinación estratégica y operativa entre los órganos y entre el sector educativo, no gubernamental, privado, para asegurar la pertinencia, la coherencia. Señores, esto es pura retórica de cosas que son tan amplias que llevamos 10 años en el mismo cuento, en la misma narrativa. A ti te dicen que lo van a fortalecer, pero ¿cómo lo van a hacer? Racionalización de la estructura organizacional del órgano rector de la educación preuniversitaria y todas sus dependencias, pero no han sido capaces de racionalizar al día de hoy la estructura organizacional del ministerio. ¿Cómo es que ahora de repente en 3 meses van a asegurar que los principios de legalidad, eficiencia, con esa gestión que dirige el ministerio? Imposible, porque ellos son el problema, no pueden ser la solución. Otra más. Integración, interoperatividad de los sistemas transversales comunes para incrementar la eficiencia. Esto parece que lo hizo un grupo empresarial, porque toda esta retórica, toda esta palabrería que tiene este decreto suena muy bonito, pero en la práctica ni siquiera a veces lo entienden y mucho menos son capaces de llevarlo a la realidad. Yo creo que es un acto de demencia continuar haciendo reformas educativas sin primero evidenciar qué es lo que ha impedido que toda esta misma reforma que ya se propusieron, llevamos una década, esto es como empezar de nuevo desde cero sin pensar qué fue lo que pasó anteriormente. Fíjese que aquí se aspira supuestamente a mejorar la cartera de servicios y productos que se generan desde el ámbito público para satisfacer con eficiencia y calidad las expectativas y necesidades de usuarios. Esto parece más una propuesta empresarial, insisto, para un supermercado, para una tienda de servicios y productos, porque es que esto lo hacen grupos que ni siquiera han visitado una escuela pública en su vida, que no conocen qué es lo que de verdad impide que el sistema educativo avance y que son realmente parte del problema, que yo insisto, que no pueden ser parte de la solución. Ellos insisten en que van a fortalecer, oiga esto parece como una propuesta, le insisto, para una tienda, para una empresa de servicios, fortalecimiento de la imagen y la reputación de las instituciones, entes y órganos públicos del sector educativo. ¿Y cómo usted cree que usted va a fortalecer la imagen violando las leyes, como hace la presente gestión del Ministerio de Educación? ¿Y qué reputación va a tener el Ministerio de Educación si lleva 10 meses prometiéndole a los profesores y a los niños de este país que para el inicio del año escolar van a tener todos los libros, los 13 millones de libros de texto, y este fin de semana publican los posts diciendo que los libros van a estar disponibles en un portal? O sea,
primero violan las leyes, le mienten a este país, manejan las cosas turbiamente. O sea, la presente gestión del Ministerio de Educación no tiene la credibilidad para que nosotros le creamos, y mucho menos la capacidad, en mi opinión técnica, que van a liderar una transformación de la educación, por favor. Si el gobierno dominicano quiere transformar la educación, no puede ser con la gestión de Ángel Hernández, porque lo que ha hecho es todo lo contrario. Y lo que ha demostrado es incapacidad y, desgraciadamente, deshonestidad. Hasta mentirle a este país para salirle este fin de semana con el irrespeto de que los niños van a tener todos sus libros en un portal, después que lleva meses diciendo que van a tener los 13 millones de libros en la escuela para iniciar el año escolar. Entonces te habla de otras iniciativas complementarias que se consideren pertinentes y convenientes. Pero ¿cuáles iniciativas? ¿Quién va a determinar la pertinencia y la conveniencia? O sea, es que son propuestas abismalmente generalizadas que no te dicen nada. Algo que usted decía. Fíjense el artículo 3 lo que dice. Liderazgo y organización del proceso. Para dirigir el proceso de reforma y modernización del sector educativo, se crea la Comisión para la Reforma y Modernización del Sector Educativo. ¿Dónde están los gremios docentes ahí? ¿Dónde está la participación de la sociedad? Ahí está el ministerio, el MAP, el INAIPI, INAVIE, INAVIMA, INEFI, INAFOCAM, ISFODOSU. Señores, las mismas instituciones que no han sido capaces de hacer su trabajo son las que van supuestamente a liderar y organizar el proceso. Las instituciones que han fracasado. Entonces yo creo que el gobierno dominicano tiene que entender que esto es una democracia. Y primero, para cualquier medida pública que afecte la vida de todos los dominicanos, nosotros tenemos el derecho a exigir que lo hagan personas e instituciones que tengan la credibilidad y la capacidad. Y lamentablemente la actual gestión del Ministerio de Educación no ha demostrado esto. Fíjense, todas esas instituciones que ustedes ven aquí, fíjense cómo están al día de hoy en ejecución presupuestaria. ¿Cómo podría una gestión ministerial tan ineficiente liderar la reforma hacia la eficacia y la eficiencia? Al día de hoy, el Ministerio de Educación no ha sido capaz ni siquiera de ejecutar más del 43% de su presupuesto, señores. Entonces, ¿cómo es que va a liderar la transformación de la eficiencia? El INAFOCAM no ha ejecutado ni siquiera el 40%, faltando 4 meses para terminar el año. El INEFI, señores, esto es increíble, solo ha podido ejecutar el 18% de su presupuesto a 4 meses de terminar el año. El INAIPI apenas el 43%, el ISFODOSU el 44%. Entonces, ¿cómo es que estas son las instituciones que van a liderar y organizar el proceso de reforma y transformación y modernización de la educación? Si ni siquiera han podido ejecutar el dinero del 4%. Algo mucho peor. Usted tiene a instituciones como el mismo MINERT, el INAIPI, el INAFOCAM, el IDEICE, con contrataciones ilegales con el PNUD, con el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Todas han tenido contratos ilegales. Entonces, ¿de dónde es que piensa que nosotros vamos a creer que aquí se va a poder modificar el marco jurídico y se va a poder hablar de legalidad? Es que lo primero que tiene que hacer este país, y yo exhorto a todos los miembros de todos los gremios de este país, es cuestionar. Y esta gestión es la que puede hacer esa transformación. Fíjense que esta es una gestión del Ministerio de Educación que maneja el presupuesto como le da la gana. No respeta ni siquiera el plan operativo anual. Miren lo que ustedes ven en pantalla ahora, señores. El ministerio en su plan operativo anual había planteado la compra de autobuses y minibuses para el transporte escolar. Oh, pues la semana pasada se destapan con que van a hacer un proceso de alquiler. Y cuando usted hace el análisis financiero entre las compras de estos autobuses y el alquiler, señores, primero deciden que van a hacer contratos de 24 meses. Por un momentito. Si el año escolar es solo de 10 meses, ¿por qué tiene que contratar durante 24 meses el Estado dominicano, pagando meses de más? ¿Esa es una gestión eficiente del dinero público? No. Algo peor. ¿Cómo es posible que comprar esos autobuses salga
en casi 500 millones de pesos más barato que alquilarlo. Miren, ahí está en pantalla el análisis. El ministerio prefiere alquilar autobuses por 24 meses que comprarlos. Y comprándolos se ahorraría 473 millones de pesos. Y entonces algo interesante, esa compra es solamente para las regionales 10 y 15. O sea, una gestión como esta no tiene credibilidad ni eficacia para liderar una transformación en la gestión del sistema educativo, por favor. El párrafo de ese artículo también dice que para llevar a cabo las tareas consignadas en el presente decreto, la Comisión de Reforma y Modernización del Sector Educativo podrá conformar mesas técnicas. Mírelo ahí, fíjese, podrá conformar. Pero una pregunta, ¿es que esas mesas técnicas debieron haberse formado antes de pasar ese decreto? Porque el decreto no dice nada. El decreto dice lo mismo que decía el Pacto Nacional por la Educación y lo que dice la Estrategia Nacional de Educación. La misma retórica, la misma narrativa, las mismas aspiraciones. Entonces, como que lo están haciendo al revés. ¿Quién participó en el diseño de este decreto? Ese es el problema, que son sectores y grupos de intereses que ni dominan la realidad educativa pública ni representan la educación dominicana. Hay un párrafo que dice que para la formulación, ejecución y evaluación del plan para la reforma y modernización sectorial, la comunicación para la reforma contará con el acompañamiento técnico de las siguientes instituciones: Administración Pública, Planificación y Desarrollo, Hacienda, Presupuesto y Consejo Nacional de Competitividad. Ninguna es especialista en educación. Todas son especialistas en el área de gestión pública. Pero, señores, recuerden, escuchen esto, que el Ministerio de Educación no se encuentra ni siquiera entre las 100 instituciones mejor gestionadas de este país. ¿Y cómo es que de repente van a liderar la transformación? Algo importante que a mí me llama mucho la atención en este párrafo: cuando resulte conveniente o necesario, la comisión podrá integrar de manera transitoria otras instituciones nacionales e internacionales. Pero un momentito. Cuando resulte conveniente, ¿para quién? ¿Quién va a determinar esa conveniencia? Ahí es que van a integrar, ahí es que entran los gremios, sea transitorio o permanente. En ese párrafo 3, lo dije del artículo 3. Bueno, pero don Julio, esa es la brecha que existe. Pero yo le pregunto, cuando resulte conveniente, ¿para quién? Es que el Ministerio de Educación y el Estado Dominicano son instituciones públicas. Eso no es la propiedad de un funcionario que está ahí hoy y se va mañana. Es que aquí esto no es una monarquía, esto es una democracia. Entonces no es que un grupo determina qué es conveniente o no. Eso no es democracia. Eso así no funciona en ningún país que tenga el más mínimo nivel de democracia, primero. Y mucho menos con funcionarios e instituciones que llevan 10 años de fracaso. No tienen credibilidad para esto. Hoy estamos a 84 días para presentar un plan sectorial de reforma y modernización de la educación. Porque aquí dice que la comisión deberá presentar en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto. O sea que en este momento ya estamos a 84 días y ni a los gremios ni a nadie más se le ha dicho que tiene que venir a ninguna mesa o que tenemos que hacer tal o cual cosa. Entonces, lamentablemente este decreto está lleno de ambigüedades y no cuenta con ninguna investigación educativa que respalde las propuestas. Por ejemplo, ellos dicen reformas inmediatas. De conformidad con el presente decreto, los ministerios de Educación y de Administración Pública priorizarán la reestructuración del Ministerio de Educación. Un momentito. ¿Y cómo lo van a reestructurar? ¿Quién ha determinado que el problema de la educación dominicana es que no está bien estructurado el ministerio? ¿Dónde está ese estudio? ¿Dónde está esa investigación? ¿Quién decidió poner esas reformas ahí? ¿En qué se basan esas reformas? Por ejemplo, revisión y actualización del marco normativo. Ok, pero ¿qué del marco normativo? ¿Hay algún estudio, alguna investigación que demuestre que el problema de la ineficacia educativa en el país es que no tenemos un marco normativo adecuado? Señores, esto que ustedes ven acá es una propuesta empresarial. Esto es el mismo tipo de propuesta que se le hace a una empresa cualquiera del mundo comercial cuando se le quiere transformar.
Esto no se basa en ningún tipo de investigación. Fortalecimiento de su rol en materia educativa. ¿Pero qué se va a hacer para fortalecerlo? ¿Quién ha determinado lo que se va a fortalecer? Fortalecimiento de la coordinación y planificación sectorial y la creación de las capacidades para la gestión del plan de reforma. Mire, nada más ese numeral lleva años realizarlo. ¿Y quién ha dicho que el problema aquí es el fortalecimiento y la coordinación sectorial? Revisión de la estructura orgánica, los procesos, las competencias y los servicios. Eso está en constante revisión. Eso no es nada nuevo. Revisión de la relación orgánica entre el Ministerio de Educación y los órganos dependientes y entes adscritos. Bueno, ahí está una ley de descentralización que lo dice muy claro. ¿Cuál es el tema? Que no la respetan. No respetan ni siquiera la ley de administración pública. Fortalecimiento y consolidación de los sistemas de información, análisis, procesamiento, edición de reportes. El sistema de información y de informática del Ministerio de Educación lleva años en revisión, en actualización, en modernización. Y todavía usted tiene instrumentos como el CIGEF que no dan realmente al traste con la solución que requiere el sistema educativo. Robustecimiento de las tecnologías de la información, la investigación. Señores, esto es pura narrativa. El mismo bla, bla, bla que tenemos una década escuchando. Porque esto es lo mismo que el Pacto por la Educación. Entonces, miren esto. Esto es lo más interesante para mí. Artículo 6. Contratación de especialistas. Y yo pregunto un momentico, espérate. Y el problema de la educación dominicana es que nosotros no hemos contratado especialistas buenos en el Ministerio de Educación. Y ese es el tema. Miren acá. Los ministerios de Educación y de Ministerio de Administración Pública, en el marco de las limitaciones presupuestarias vigentes y la observación de los requisitos regulatorios aplicables, podrán contratar servicios de consultoría de especialistas nacionales y extranjeros. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y para cumplir la ley hay que contratar especialistas nacionales y extranjeros? Porque aquí el principal problema de la educación dominicana es que no respetan las leyes. Vamos a hacer otro plan decenal, vamos a hacer otra estrategia para modernizar y no la van a respetar. Porque el problema que aquí hay que realmente aclarar primero es institucionalmente cómo es que vamos a lograr que se respete el derecho a la educación. Antes de empezar a trabajar con este decreto, yo exhorto a todos los gremios de docentes de este país, a todas las instituciones de la sociedad civil, a que nos sinceremos y a que exijamos que quienes lideren esta propuesta tengan la credibilidad y que tengan también la capacidad. Lamentablemente, la gestión del ministro Ángel Hernández no la tiene, no lo ha demostrado. Y no creo que sea la que pueda liderar una transformación. Esto de contratación de especialistas, ustedes van a ver los cientos de millones que este país va a pagar contratando especialistas, supuestos eruditos en educación, para hacer propuestas. Las hacen. Señores, ustedes recuerdan a Guadamuz y el primer plan decenal de educación, todo lo que aquí se diseñó, todo lo que se propuso. ¿Lo hicieron? No. ¿Lo respetaron? No. Así que dejemos de engañarnos, porque el problema aquí no es simplemente técnico. El mayor problema de la educación dominicana no es técnico, es ético. Es que tenemos lamentablemente una gestión del Ministerio de Educación que ni siquiera respeta las leyes. ¿Y cómo yo como maestro y como ciudadano le voy a creer que la gestión de Ángel Hernández va a liderar una transformación en educación? Y lo van a hacer a la mala, como se está haciendo todo aquí. Entonces no me hablen a mí de democracia, y mucho menos de que respetan el carácter científico de la educación. Señores, en el artículo 7, cuando se habla del Plan Decenal de Educación, oye esto, hace 30 años hicimos un plan decenal de educación. Nunca lo cumplieron, nunca lo respetaron. Y vamos a hacer otro ahora, sin reflexionar qué es realmente lo que ha causado el fracaso de la educación dominicana, sin comprometer a las autoridades a tener a gente en el Ministerio de Educación que tenga credibilidad y capacidad. Porque no lo tenemos actualmente. No son capaces ni de ejecutar el presupuesto, ni de hacerlo con eficiencia, ni de respetar las leyes, ni de respetar a la familia, a los niños, a los docentes. Entonces, ¿cómo yo lo...? Y otra cosa, con el mismo grupito que está alrededor, don Julio, mire, más del 60% de quienes están revisando la Ley General de Educación
Es el mismo grupo que lleva 30 años controlando la educación dominicana. Usted tiene ahí ex ministras, ex viceministros, lo mismo del Pacto por la Educación. Los que se han pasado décadas controlando la educación desde afuera y desde adentro del Ministerio de Educación son los mismos. Entonces yo le exhorto al pueblo dominicano a que reclame su derecho, a que reclame su derecho a una educación de calidad y a autoridades honestas y competentes, porque esas no son las que tenemos ahora en el Ministerio de Educación. ¿Cómo es que esta gente de que habrá de orientar la gestión del sistema educativo para los próximos 10 años? Eso es más una dilación, porque estamos en lo mismo. En conclusión, mi punto de vista es que las actuales autoridades del Ministerio de Educación no cuentan ni con la credibilidad, ni con la pericia, ni con las investigaciones educativas requeridas para liderar la reforma y modernización de la educación dominicana. La mayor crisis que tienen las presentes autoridades del Ministerio de Educación es de credibilidad. Y los docentes debemos exigir que antes de iniciar cualquier transformación educativa, los actores que lideren tales transformaciones cuenten con la capacidad y con la credibilidad requerida. No queremos más palos a ciegas con la educación dominicana. Y esto, lamentablemente, en mi opinión, es otro palo a ciegas. No creo que sea ni siquiera el momento, porque aquí acaba de hacerse una adecuación curricular altamente cuestionada, secretiva. Usted ve que ahora, en la jornada de verano, yo le pregunto a los profesores, ¿qué ustedes están tratando? Lo mismo de siempre. La planificación, presentándole propuestas. Por ejemplo, al día de hoy, don Julio, comenzamos clases en 6 días y los maestros no tienen ni siquiera las guías ni los materiales que van a utilizar en la escuela. Entonces, ¿cómo es que se le está entrenando? Con generalidades. Al día de hoy los niños no han recibido ni siquiera los libros de texto en las escuelas y les dicen que van a estar todo disponible en un portal. O sea, antes de irse, don Juan, déjeme leerle esto que le escribe don Rubén Franco. Dice, el informe McKinsey 2016 hizo su estudio, ese estudio diagnóstico. Ojalá lo revisen y utilicen como básico. En esta gestión de gobierno del ministro solo tiene 1 año de gerencia. Lo de Ángel Hernández ha demostrado que es duro y excelente ministro. Bueno, pero ¿en qué se basa Rubén para decir eso? Porque le voy a decir a Rubén algo sencillo. El informe McKinsey tiene 7 años ya. No creo que sea el informe que determine ahora mismo la situación del sistema educativo. Te voy a poner 3 ejemplos para que veas que la gestión de Ángel Hernández ha sido un fracaso total. Primeramente, el Programa Nacional de Inducción, realizado para 25,000 docentes, violando todas las normativas establecidas, poniendo a 25,000 personas a tomar los 5 mismos módulos, sin un diagnóstico de necesidades formativas, sin hacer a nivel nacional la tutoría en las escuelas. Han violado la estrategia y los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Número 2, el mismo concurso de oposición docente. Ambos concursos, al día de hoy, Rubén y todo el pueblo dominicano, es bueno que sepan que las pruebas que reciben los profesores de este país ni siquiera han sido calibradas. Se está experimentando con los docentes que están ingresando al sistema educativo. Número 3, los libros de texto. Aquí, a pesar de que ya teníamos libros de texto aprobados, revisados y comprados, de la nada, el ministro de Educación decide hacerlos a un lado. Violando las leyes, inicia contratos cerrados con instituciones específicas al dedillo, mediante convenio, sin ninguna garantía, sin ningún estudio que le demuestre a este país que nosotros necesitábamos libros nuevos, ni por calidad ni por costo. Y ahora, a una semana de iniciado el año escolar, nos dicen que los libros van a estar disponibles en una plataforma, sabiendo que tenemos la necesidad de 13 millones de libros. Por otro lado, la gestión del ministro Ángel Hernández continúa violando las leyes al contratar directamente, sin licitación, a UNICEF, al PNUD, a EDUCA, a la OEI,
Entonces yo le pregunto, ¿es violando las leyes que se hace una gestión eficiente? ¿Es dejando a los niños sin libro que se hace una gestión eficiente? ¿Es admitiendo 25,000 docentes al sistema educativo sin la preparación y la evaluación que se hace una buena gestión docente? ¿Es con una subejecución presupuestaria que afecta hasta la formación docente porque tenemos el presupuesto y no son capaces ni siquiera de ejecutarlo, que se hace una gestión eficiente? Señores, no se engañen, que aquí, mira, Andrew Carnegie decía, con el pasar de los años yo aprendí a creer muchísimo más en lo que la gente hace y muchísimo menos en lo que dice. Así que yo creo en los logros, yo no creo en la retórica ni en la narrativa. Muchísimas gracias, señores, que tengan un feliz día. Gracias a usted, Juan, y a los amigos que estuvieron conectados con nosotros en el día de hoy. De pies los profesores, la patria nos reclama. Hablan los educadores. Hablan los educadores es su programa de noticias, comentarios y entrevistas. Hablan los educadores, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, por el Canal del Sol, en su nueva visión.